Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Para nosotros es un gusto en esta hora poder compartirte una palabra, poder traer una palabra en la cual traiga fe y traiga alimento a nuestros corazones. Como creyente, en estos días es importante saber y reconocer y declarar la protección de la sangre de Cristo en nuestras vidas. ¿Sabes? Para poder declarar esa protección de Cristo en nuestras vidas, a través de esa sangre preciosa, es necesario cambiar nuestra naturaleza. Aquella naturaleza que quizás tenemos, aquella naturaleza en la cual viene y cambia nuestros hechos. Tú y yo necesitamos una nueva naturaleza para poder ser diferentes, para poder pensar diferente, para poder actuar de una manera diferente en la cual quizás hayamos estado actuando en los últimos días. Para obtener esa bendición, para obtener lo que Dios quiere darnos a través de esa sangre preciosa, es necesario que tengamos la revelación de la cruz. Es necesario que obtengamos la bendición que Dios quiere darnos a través que nosotros veamos el verdadero sacrificio en la cruz de Calvario. El verdadero significado que la sangre de Jesús tiene para con nuestras vidas. Porque sabes, hoy en día hay muchos cristianos que en la cual solo contemplan aquel momento. Solo admiran y reconocen aquel momento que Jesús tuvo en la cruz de Calvario. Pero no se han puesto a pensar en el poder que hay en aquella sangre que Jesús derramó. Pero no se han puesto a pensar en el poder y en aquel significado real que tiene haber derramado esa sangre en nuestras vidas, en aquel lugar, en la cruz de Calvario. En la Biblia encontramos en Hebreos 9, del 12 al 14, y nos dice de la siguiente manera: y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, ni por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de los becerros rociados a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánta más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obra muerta para que sirváis al Dios vivo. Al analizar esta parte y analizar en la purificación del leproso, recordemos que la lepra es un prototipo de pecado. En aquel entonces el sacerdote rociaba en 3 partes del cuerpo la sangre de aquel becerro. ¿Dónde la aplicaba? En el óvulo, en el dedo pulgar y en el dedo pulgar del pie. ¿Qué significa esto? Significa lo que oímos, significa lo que palpamos y significa de por dónde andamos caminando. Entonces, cuando aquel sacerdote aplicaba la sangre de aquel cordero, de aquel becerro, con fe, aquellas personas recibían la protección de Dios. Pero en el versículo que acabamos de leer, en Hebreo, donde estábamos leyendo 9, 12 al 14, nos habla que ya no es necesario aquel becerro. Nos habla que ya no es necesario aquel cordero. Porque cuanto más, dice, la sangre de Jesús en nuestras vidas, que vino a limpiar toda lepra, que vino a limpiar todo pecado de nuestras vidas, y vino y trajo protección a nuestras vidas y a la vida de nuestras familias. 7 veces tenía que ser purificada la persona que había sido declarada limpia de lepra. Esto hace, y podemos ver las 7 ocasiones en que Jesús derramó su sangre preciosa. Las 7 ocasiones en las cuales Jesús derramó aquella sangre preciosa por ti y por mí. La sangre como sello de protección.
Apocalipsis 12:11 nos dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. La sangre es ese sello que nosotros tenemos que tener para proteger nuestras vidas. ¿Qué significa que nosotros podamos declarar una palabra rema? Que nosotros podamos tener una palabra. David, cuando venció al gigante Goliat, utilizó 5 piedras y con una honda lanzó una de ellas y derribó a ese gigante. La piedra que nosotros vamos a utilizar es esa palabra rema, y la onda es la fe con la que vamos a lanzar esa palabra para poder derribar todo gigante. ¿Gigante de qué? De enfermedad, de problemas financieros, de escasez. Hoy estamos en un momento de crisis donde debemos de entender específicamente para qué se derramó la sangre de Jesucristo y el propósito que tiene en nuestras vidas. Y uno de sus propósitos es protegernos de la enfermedad, protegernos de la muerte, protegernos de toda escasez. En el capítulo 12 del libro de Éxodo nos habla cómo el pueblo de Israel venció al espectro de la muerte. Fue así. Ellos sacrificaron un cordero. Ya Chay nos hablaba que ya no es necesario que nosotros sacrifiquemos un cordero, porque nuestro cordero es Jesucristo. El padre de familia rociaba la sangre, la ponía primero en un tazón. Y en ese recipiente, ese tazón, debe ser nuestro corazón. Y dice que con un hisopo él pintaba los dinteles de las casas. El hisopo es esa palabra que nosotros vamos a declarar, ungiendo nuestros hogares, ungiendo nuestra familia con la sangre de Cristo. El hisopo, es importante que nosotros sepamos que debemos de utilizarlo de la mejor manera. Debemos de utilizar esa palabra dicha con fe, con un propósito específico. Debemos de rociar esa sangre por medio de nuestra palabra en una área específica. La sangre rociada significa la protección para ello. Y debe de ser en un lugar específico, en una área específica, en mi familia, en mis finanzas, en mi negocio. Debe de ser que nosotros podamos hacerlo de una manera consciente, sabiendo lo que estamos haciendo. Todas las áreas de nuestras vidas pueden verse bendecidas a través de la protección de la sangre de Jesús. Y debemos de creer en esa palabra, debemos de creer en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. No solo contemplarlo, sino activar ese propósito de protegernos nuestras vidas, de proteger nuestra familia, de proteger nuestros negocios, de proteger nuestra casa, nuestra colonia, nuestro país, El Salvador. A partir de hoy debemos de tomar la determinación de aplicar la sangre de Cristo en cada área de nuestra vida. En esas áreas que necesitan una protección divina. Sabemos que hoy estamos en momentos de crisis, en momentos difíciles, donde debemos de entender el propósito de la sangre de Cristo, que es protegernos específicamente de lo que nos está aconteciendo. Y nosotros debemos de entender y saber aplicar la sangre de Cristo en nuestras vidas, en nuestras emociones. Debemos de aplicarla en nuestra familia, en nuestros ministerios, en nuestras finanzas, en todo. Yo sé que en este momento es importante la protección, más que una mascarilla. Es importante que la llevemos, no debemos de ser un tanto imprudentes, no estoy hablando de eso, sino que también tengamos una protección espiritual. Y esa protección es a través de la sangre de Cristo. Hoy quiero que cierres tus ojos y que puedas, allí donde tú estás un momento, y le puedas decir: gracias, Señor.
Gracias por el sacrificio que hiciste en la cruz de Calvario. Hoy cubro mi casa, hoy cubro a mis hijos, hoy cubro a mi abuelo, mis tíos, hoy cubro mi país, El Salvador, con tu sangre preciosa. Hoy declaro el poder de tu sangre sobre mi vida. Protejo a mi familia, protejo mi casa, protejo mi negocio, protejo, Padre Celestial, mis finanzas con tu sangre preciosa. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Pues bien, recordemos siempre estar protegidos y declarándolo siempre esa palabra, protegidos con la sangre de Jesús en nuestras vidas. Amén.